tema. Nuestra sesión es relativa a un aspecto de derecho procesal, para ser preciso, derecho probatorio, o mejor dicho, aspectos probatorios. En la materia procesal hay varias maneras, ¿sí?, de identificarla, de revisarla, de analizarla. La manera estricta, basándose concretamente en las disposiciones adjetivas, la ley en materia procesal, y entonces entender los lapsos, los términos, las actuaciones procesales en un sentido más formal, ¿sí?, en un sentido más enfocado a la forma y no tanto al fondo. Mientras que hay otra concepción o hay otra manera de ver el derecho procesal que es desde la perspectiva del razonamiento probatorio. Yo prefiero la perspectiva del razonamiento probatorio porque esa conlleva justamente el analizar qué relevancia y qué trascendencia tiene con relación a la prueba y el por qué se debe proponer, por qué se debe ofertar o en qué supuesto realmente no va a ser relevante, no va a ser importante. La prueba testimonial, en cierto modo, es una prueba cuyo valor probatorio es muy bajo. No es una prueba contundente en el desarrollo de un litigio. Pero dependiendo la acción que nosotros vayamos a demandar, puede generar una mayor relevancia a ello. Por ejemplo, ¿qué relevancia podría tener una prueba testimonial en una acción derivada del cobro de un pagaré? ¿Podría tener una alta relevancia, un alto valor probatorio? No, No, ¿Por qué? porque el valor Y a ver, vamos por personas. Tiene aquí una herramientita que es levantar la mano. Ah, ok. Entonces denle ahí, ya les doy la palabra punto por punto, ¿vale? Para que no A ver si encuentro la manita. se haga un caos aquí. Es una forma de... Pero mientras tanto, Gilberto, adelante. Bueno, ¿sí se oye? Sí, ya lo escucho, dígame. Bueno, para cobrar un pagaré, todo el valor está contenido en el objeto material, en el pagaré. No hay necesidad de testigos. Así que es un título que trae una ejecución ejecutiva, o sea que no hay más prueba más que el pagaré, el papel que lo contiene. Es correcto, porque el título en este sentido se considera prueba preconstituida. Es un documento que trae aparejada ejecución. Al considerarse una prueba preconstituida, con la mera existencia del documento, con la mera tenencia por parte del titular, se presume que la deuda es válida, es exigible y es obligatoria. Es decir, no se ha cumplido, ya que justamente para cumplir un respectivo título de crédito hay que realizar una operación de crédito, y la operación de crédito es el intercambio del título por la obligación. Entonces, mientras yo posea el título, se presume que yo soy el propietario, que yo soy el titular, se presume que no se ha cumplido con la respectiva obligación. Entonces, por eso nada más basta con señalar el pagaré, presentarlo, y es más que suficiente para desarrollar un litigio. A lo mejor la prueba testimonial podría servirle al demandado, pero tampoco sería contundente. ¿Por qué? Porque para atacar un documento que ya es prueba preconstituida, generalmente necesitamos documentos que son pruebas preconstituidas o desacreditar también, documentos que ataquen esa prueba preconstituida o desacreditar la existencia de esa prueba preconstituida con pruebas periciales, por ejemplo, en la falsedad del documento por una documentoscopía, una grafoscopía o documentales estrictas como podría ser un convenio de dación en pago, los recibos de pago de que ya se cumplió con la respectiva obligación. Entonces aquí no tiene mucha trascendencia la prueba testimonial, ¿sí? Pero a ver, cambiemos ahora de figura, de materia. Una acción de prescripción adquisitiva. Los pongo en contexto. La acción de prescripción adquisitiva es una acción enfocada a adquirir una propiedad de un bien, o adquirir la propiedad de un bien, ¿sí?, por conducto de dos figuras. La prescripción negativa, es decir, la pérdida de un derecho por el pasar del tiempo, es decir, por el pasar del tiempo, el propietario que se encuentra registrado en el registro público de la propiedad y el comercio va a perder su derecho de propiedad. Pero al mismo tiempo se va a constituir el nuevo derecho de propiedad a favor del que posea el bien bajo ciertas circunstancias, continua, pública, pacífica, de buena o de mala fe, ¿sí? A él se le va a constituir su respectivo derecho de propiedad. Entonces son esos dos factores, un factor extintivo y un factor constitutivo, ¿sí? Aquí, la prueba testimonial será una prueba importante con respecto a este litigio. Sergio, adelante. sí, maestro, para acreditar que ha tenido la posesión continua pacíficamente. Es un requisito casi ofrecer la testimonial. Es correcto. Aquí la trascendencia es importante porque justamente hay que acreditar, uno, la posesión continua,
que la podemos acompañar de documentos. De hecho, los documentos a lo mejor acreditan de mejor manera esa posesión. Denme un segundito nada más. Ya, disculpen, estaba aceptando a uno de sus compañeros y aparte me hablan. Entonces, la continua la podemos acreditar principalmente con documentos, eso sí. Con testigos podría también complementar mis pruebas documentales, ¿sí? O inclusive si carezco de ellas, los testimoniales podrían servirnos. En la cuestión pacífica, evidentemente, la prueba testimonial va a acreditar que he desarrollado la posesión sin detentar ningún o desarrollar ningún tipo de violencia con relación a la misma. Y la cuestión pública, mucho mayor. ¿Por qué? Porque justamente busca acreditar que es de entendido de por lo menos los colindantes que se encuentran en el bien, que yo poseo el bien. Por tanto, ahí sí necesitamos concretamente a nuestros colindantes o a personas que tengan relación, bueno, no relación, contacto con el bien, que nos logren identificar a nosotros como poseedores del bien y por tanto obtener una resolución favorable. ¿Sí? Entonces, depende mucho la acción, depende mucho el litigio, depende mucho la materia, la contundencia, ¿sí? Con relación a, a la prueba testimonial. Por ejemplo, en materia penal, ¿podría tener relevancia? Depende también mucho el caso. ¿Sí? En casos, por ejemplo, de delitos que se practican naturalmente en un espacio muy íntimo, como podría ser una violación, ¿sí? Quizá la prueba testimonial no tenga un alto valor probatorio. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de riña y lesiones derivadas también de esta riña, a lo mejor podría ser porque esta riña se efectuó en un bar, ¿sí? Y estas lesiones se efectuaron en este bar. Bueno, podemos tener testigos que fueron los que estuvieron presentes en el bar en relación al momento en el cual se desarrolló dicha riña, ¿sí? Entonces, esos son los factores, es muy subjetiva esta prueba. Eso sí, nunca va a ser una prueba, ¿cómo se le llama en aspectos procesales? La regina probantísima, ¿sí? O la reina de las pruebas. Nunca va a ser, ¿sí? Una prueba reina. Nunca, nunca. Una prueba testimonial no tiene la contundencia para poder ser una prueba que justamente acredite o legitime mi acción, ¿sí? Va a servirnos para complementar la legitimación de nuestra acción, pero casi nunca va a ser esa prueba que genera la contundencia. ¿Por qué? Porque esta prueba, en esencia, ¿cómo la podríamos definir o cuál sería su definición concreta o particular? ¿Sí? Es una prueba de carácter personal, es decir, la va a desarrollar un individuo, ¿sí? Y este individuo consiste, o mejor dicho, esta prueba consiste en la declaración de un tercero ajeno al juicio. ¿Sí? Este tercero ajeno al juicio se le conoce como ajeno al juicio porque no tiene realmente relación con la litis. A él no le afecta su esfera jurídica patrimonial el desarrollo del proceso. Por eso no se le considera como parte dentro del proceso, como si a un tercero interesado. ¿Sí? Simplemente es una persona, un tercero, ¿sí? Pero eso sí, que conoce los hechos o alguno de los hechos planteados por las partes. ¿Por qué? Por haberlos presenciado o haberlos conocido. De aquí esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque existen varios tipos de clasificaciones con relación a testigos. Yo solamente prefiero clasificarlos de dos formas. Aquí sí es una cuestión personal, lo pueden evaluar también en diversos procesalistas. Hay procesalistas que se extienden, hay otros que son concretos a la misma perspectiva que yo. Bueno, mejor dicho, yo adopté la perspectiva de ellos, no quiero alzar aquí en este aspecto. Justamente es el testigo presencial y el testigo de oídas. ¿Sí? Su nombre lo dice muy claro, testigo presencial, testigo de oídas. ¿Sí? Ojo, no, porque esto también es algo importante. Si están anotando, además, no anoten. ¿Sí? No anoten. No es necesario porque yo les voy a compartir Bueno, Ya, ingeniero. ya, bajo, ¿Vale? bajo. Un segundo. Estoy aquí cerca. Ya. De repente me tienen sus micrófonos encendidos y se escucha. Por ejemplo, Sergio, que ya ha estado con cursos conmigo, ya no es el material que les mandaba antes, ya no es ahora. Ya cambiamos la modalidad del material de las sesiones y también la modalidad de los cursos. Las sesiones va a ser más enfocada a ese aspecto práctico y ese aspecto de desarrollar el tema de forma continua, de forma práctica con ustedes, fomentando su participación, pero todo lo que se hable, tanto por la IA como un documento que yo les
que yo les fabriqué, lo van a tener ustedes. Con todo prácticamente lo que estoy diciendo y de igual manera hasta más. Entonces, es un medio de convicción o es un medio de prueba, ¿sí? Personal, lo desarrolla un individuo, ¿sí? Y este individuo va a emitir su declaración, este individuo es un tercero al juicio, que se denomina en este caso testigo, y va a rendir un relato. Va a rendir un relato con respecto a que a un hecho o a varios, ¿sí? Planteados por las partes y que tienen característica, esto es un punto muy importante para determinar el desarrollo de una prueba, que tiene una característica contenciosa o controvertida. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el desarrollo de litigios tenemos lo que son las pruebas, perdón, tenemos lo que son los hechos controvertidos y los hechos no controvertidos. Los hechos son controvertidos cuando las partes no están de acuerdo justamente con su desarrollo. Por ejemplo, yo manifiesto que el día 15 de octubre del 2025, ahora 25-24, celebré con fulanito de tal un contrato de compraventa con relación a un bien tal. Y el demandado me señala que no es cierto. Ese es un hecho controvertido. Y entonces a ese hecho se va a someter el material probatorio de los hechos que están acompañados. ¿Para qué? Para lograr acreditar la veracidad de dicho hecho. Veracidad que puede derivar del documento, puede derivar del desarrollo de testimoniales, del desarrollo de confesionales, entre otros tipos de prueba. ¿Sí? Y los hechos no controvertidos son aquellos que no tienen relación con la litis, porque no fueron planteados correctamente, o porque directamente son hechos que no tienen relevancia. Por ejemplo, en juicios de materia familiar me ha tocado ver que están disputando la cuestión de la pensión alimenticia y la guarda y custodia y están hablando de circunstancias de infidelidad con respecto al hace 10, 5, 7, 4 años atrás entre los cónyuges o entre los concubinos, concubinas y concubinarios, lo cual no tiene trascendencia y no tiene sentido. En algún caso lo han tratado de llegar con sentido a el libre, más que libre, la protección, ¿no? La protección a los respectivos derechos del menor, el interés superior de la niñez, entre otros aspectos, para determinar la guardia y custodia, pero realmente esos son efectos que no tienen mucha trascendencia, ¿sí? Entonces, estos hechos no entran al carácter probatorio. ¿Sí? O los hechos en los cuales las partes estén de acuerdo. Por ejemplo, sigo manifestando que celebré el 14 de octubre del 2024 o 15 de octubre del 2024 un contrato de compraventa con fulano de tal. Y fulano de tal contesta a la demanda diciéndome, este hecho es cierto. O sea, no tenemos realmente controversia con la constitución del acto. Sí constituimos el acto, pero la controversia a lo mejor deriva de su cumplimiento, deriva de una pena convencional, de alguna condición establecida en el contrato. Por tanto, no pasa nada con el hecho de que yo acepte el vínculo jurídico. Pero al momento de que la parte demandada acepta el vínculo jurídico, los efectos probatorios con relación a esos hechos se cancelan. ¿Por qué? Porque al tener la manifestación de las partes del hecho como verdadero, ya no hay necesidad de desahogar las pruebas que estén acompañando a dichos hechos. ¿Sí? Ya no hay que acreditar su veracidad, ya las partes las aceptaron, ya son hechos no controvertidos. ¿Sí? Entonces nos enfocamos principalmente a hechos controvertidos, por tanto, el desarrollo de la prueba testimonial va a versar sobre hechos controvertidos. ¿Sí? ¿Cuál es su propósito fundamental? ¿Cuál es el propósito fundamental de una prueba? Aquí sí, quien guste. ¿Cuál es el hecho fundamental de una prueba? El propósito, perdón. Acreditar tu dicho, tu hecho más bien. Acreditar tu dicho, acreditar tu hecho. Aquí genera un poquito de controversia. ¿Usted ha estado conmigo cuando he hablado del objeto directo e indirecto de las pruebas? No, creo que ¿No? sí, no. Que yo me acuerde, no. Muy bien. En algún momento, en un curso de, a ver, vamos a ponerlo, vamos a tantearlo. Ha estado en cuando he dado el ejemplo del apuñalamiento al balón, Sí. entonces sí estuvo. Pero se los vuelvo a poner. Se los vuelvo a poner, no se preocupe. A lo mejor los que me acaban de conocer o los que me conocían pero no conocían este ejemplo, se quedaron como que apuñalamiento a un balón. Estaba dando una sesión de razonamiento probatorio. Yo me voy a extremos para explicar cosas. Entonces, de repente llevo 40 minutos tratando de aterrizar el objeto fundamental de la prueba, porque me decían que eran los hechos y los hechos y los hechos y los hechos. Y sí, los hechos son parte del objeto de la prueba, pero no son el objeto fundamental. Entonces, ¿qué hice? Mi idea fue, ya estoy desesperado, ¿qué hago? Vi un balón de básquetbol que estaba ponchado, dije, lo agarro, y ya no servía, nada más lo conservaba por mera nostalgia. Agarro un cuchillo, de esos de picar,
de picar los japoneses grandototes y comienzo a apuñalar el balón frente a la cámara. Hasta que lo corto a la mitad. Después de cortarlo a la mitad, agarro esa mitad, me la pongo en la cabeza y les digo, la sesión ha terminado. Así, sin más. O sea, les digo, la sesión ha terminado, nos vemos mañana, que descansen. ¿Qué pasó después? Mandaron mensajes a SG Consultores con quien se inscribieron, mandaron mensajes diciéndole que yo estaba loco, tonto, estúpido, idiota, que necesitaba apoyo psicológico, entre otras circunstancias. Completamente válidas por lo que hice, evidentemente. Materia testimonial, sí, hay que cumplir 3 formalidades que van de la mano con lo que les acabo de mencionar, pero ya concretadas en la prueba testimonial. Primero, obviamente el tipo de prueba testimonial, pero en compañía de la identificación del testigo. Es decir, nombre completo del testigo y su domicilio. ¿Sí? Ojo, aunque nosotros lo vayamos a presentar, porque hay 2 formas de presentar al testigo, que yo lo presente, que yo vaya a la audiencia de desahogo de prueba testimonial o audiencia de juicio, tratándose de juicios orales, y ya me acompañe el testigo. O que solicite se cite al testigo, por tratarse de que yo no puedo presentar, al ser un testigo denominado hostil. ¿Sí? Pero aunque yo lo vaya a presentar, domicilio. Aunque yo lo vaya a presentar, domicilio del testigo. ¿Sí? Para efectos procesales, domicilio del testigo. Entonces, prueba testimonial a cargo de fulano de tal, quien cuenta con domicilio, tal. ¿Sí? Para que desahogue en qué consiste correspondiente, en qué consiste la prueba, es decir, el compromiso de presentación. Sí. Para que desahogue el examen y contraexamen correspondiente con relación, ahora sí, la identificación de los hechos. Con relación a los hechos tal, concentrados en el escrito inicial de demanda. Con relación a las defensas tal, o a las excepciones tal y tal, correspondientes en la contestación de demanda. ¿Sí? Tenemos que ligarlos justamente al apartado o a la circunstancia de hechos o de contestación a los mismos para que sobre eso se enfoque su testimonio, su declaración. ¿Sí? Y el compromiso, que justamente el compromiso es el compromiso de presentar a los testigos en la fecha y hora correspondientes o solicitar al juez que los cite. ¿Sí? Y señalando justamente que en caso de incomparecencia injustificada se impongan sanciones y el presentar al testigo con uso de fuerza pública. ¿Sí? Se puede, con orden judicial, claro que se puede utilizar fuerza pública para presentar un testigo. Se cita al testigo, el testigo no va, además de una imposición de una multa, vamos con fuerza pública, lo subimos a la patrulla y lo llevamos al juzgado, prácticamente. Entonces, identificando todo esto, ya podemos pensar en su respectivo desahogo. ¿Sí? El orden típico de desahogo consta de 6 pasos. El primer paso es la protesta del testigo, identificación y protesta del testigo. ¿Sí? Las generales del testigo para identificar de quién se trata y en efecto que corresponda al testigo ofertado dentro de los autos. ¿Sí? Obviamente con su respectiva identificación. Y la protesta de decir verdad. ¿A qué nos referimos con la protesta de decir verdad? Tomar protesta es que se le lea prácticamente una carta de derechos y alcances y consecuencias en función de su testimonio. ¿Sí? Se le advierte al testigo que, ¿para qué? Para que se conduzca con la verdad. ¿Sí? Se le advierte de las consecuencias negativas que podría incurrir en el caso de que señale testimonios falsos o que su calidad de testigo realmente no exista. De ahí justamente que se pueda interponer un incidente particular llamado tachas de testigo. ¿Sí? Entonces, para ello justamente se le lee su cartilla, se le da su protesta. ¿Sí? Micrófonos, por favor. Entonces, para ello se le genera su respectiva protesta. Entonces, tenemos generales y protesta de inicio como primer punto. Segundo punto ya son las preguntas de contexto. ¿Sí?
¿Qué son estas preguntas de contexto? Justamente la relación entre las partes, ¿sí? La carencia de impedimentos para que pudiera testificar, ¿sí? Su calidad particular como testigo, lo que se conoce como que el testigo acredite su dicho, pero brinda en contexto. Ojo, el desarrollo de una prueba testimonial parte de lo general a lo particular. No podemos llegar directamente a, dime qué pasó tal día, tal hora, tal lugar. No, porque eso inclusive puede llegar a generar la presunción, ¿sí? Una presunción de una preparación del testigo, ¿sí? Eso puede generar presunción de preparación al testigo. Deme un segundo. Ya. Entonces, ojo, ponemos preguntas en contexto, después partimos al examen directo, después contraexamen, si es que llega a ocurrir, ¿sí? En cierto caso de que existan hechos novedosos, podría haber un redirecto o un recontra, ¿sí? Un reexamen directo o un recontraexamen sobre hechos novedosos, la famosa prueba superveniente, por ejemplo, ¿sí? Para al final dar lectura o contradicción a las declaraciones previas o a los documentos que se han manifestado, es decir, impugnar particularmente la prueba, ¿sí? Ahora, concretamente, el examen de testigos, o mejor dicho, el desarrollo de una prueba testimonial, ¿sí?, se da mediante dos figuras, una llamada examen directo y otra llamada contraexamen. Algunos le llaman interrogatorio y le llaman contrainterrogatorio. Es válido, pero no es procesalmente correcto, ¿sí? No es procesalmente correcto llamarle interrogatorio y contrainterrogatorio. Realmente es examen directo y contraexamen. Pero pueden llamarle de las dos formas, no pasa absolutamente nada, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del examen directo? Primero que nada, ¿quién realiza el examen directo? El oferente de la prueba. Yo presenté al testigo, yo hago ese examen directo, ¿sí? Y es entonces en donde se interroga por primera vez al testigo. El objetivo particular del examen directo es que el testigo acredite su dicho, presente la versión de sus hechos y entonces convenza a la autoridad de que el hecho manifestado dentro de los autos, dentro de la demanda o la contestación de demanda, son ciertos o son falsos dependiendo de lo que sea manifestado por la parte, ¿sí? Para crear este tipo o para desarrollar este tipo de examen, el examen directo, ¿sí?, tenemos unas reglas, ¿sí? Primero que nada, el desarrollo de estas reglas, denme un segundito en lo que acepta uno de sus compañeros, es preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo identificamos una pregunta abierta? Primero que nada, son preguntas que permiten hablar, ¿sí? Ojo, los testigos se pesan, no se cuentan. ¿Qué significa esto de que se pesen, no se cuentan? Los testigos valen por su participación en el hecho y por justamente cómo venden el hecho, ¿sí? Cómo convencen a la autoridad de que ellos estuvieron presentes en el hecho. Su convicción con relación a los hechos. Eso es lo importante. Puedo tener 20 testigos, ¿sí?, y de los 20 testigos, al contrario, en vez de favorecerme, terminan perjudicándome. ¿Por qué? Porque me desarrollan diferentes testimonios. Es por ello que la materia procesal ya ha reducido el límite de testigos a 2 por hecho. Hay algunos procedimientos especiales que te permiten 3. Y hay algunos que te requieren 3. Por ejemplo, una inmatriculación judicial te requiere 3 testigos. Sí. 2 son más que idóneos. Más de 2 es un riesgo procesal. Sí. Y entonces, ¿cómo entendemos estas preguntas abiertas? Simple y sencillamente, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién? Sí. Ahí es como identificamos que las preguntas son abiertas. ¿Por qué? Porque no limitan la respuesta a un sí o a un no. No estamos desarrollando posiciones. Que diga el absolvente si es cierto que no. Estamos desarrollando preguntas. Que al desarrollar preguntas es porque queremos escuchar una respuesta. Y una respuesta que vaya más allá a un sí o un no.
porque esas son preguntas cerradas. ¿Podemos utilizarlas? Claro que podemos utilizarlas, pero las preguntas cerradas tienen que ser utilizadas en lo mínimo y generalmente al final de nuestro testimonio. Primero dejamos hablar al testigo, ¿para qué? Para que pueda dar su testimonio de forma libre, ¿sí? Para que pueda generar esa, pongámosle, confianza o convicción a la autoridad de que el testigo sabe de lo que está hablando, estuvo en presencia justamente del hecho, ¿sí? Que acredite formalmente su dicho. ¿Cómo es que tú sabes? ¿Sí? ¿Cómo es que tú sabes del hecho? ¿Cómo es que tú tienes conocimiento de lo que ocurrió? ¿Sí? Eso es un punto muy importante. Adicional a señalar justamente que el testigo, sí, conoce el hecho, hay que acreditar cómo tú sabes del hecho. ¿Dónde se encontraba usted cuando ocurrieron los hechos? ¿Cómo se enteró de tal situación? Sí. Una pregunta abierta. Ya una vez que tengamos ese testimonio, ya una vez que tengamos esa declaración general del testigo, ok, ya podemos ir a preguntas específicas. ¿Sí? Reglas básicas, cronológicamente. ¿Sí? Ojo, el que nosotros le dejemos hablar mucho al testigo, eso puede generar también sesgos cronológicos. Hay que ir identificando el testimonio, pero de acuerdo al testimonio va a ser también con relación a la pregunta. Entonces, sí preguntas que permitan la apertura, pero no que permitan una apertura excesiva. Sí. Primero presentamos al testigo. ¿De dónde conoce a fulano de tal, que es la parte actora o la parte demandada? ¿Sí? ¿De dónde la conoce? ¿Podría decirnos si establece una relación de amistad, enemistad o se mantiene neutro con relación a este individuo? Sí. Voy poniendo en contexto esa situación. ¿Conoce al demandado? Sí. ¿De dónde lo conoce? ¿Por qué circunstancias lo conoces? Y entonces, ya que tenemos todo ese contexto con relación a justamente que este individuo pudo estar o se acredita que estuvo en el hecho, ahora sí, podría decirnos qué ocurrió el día 12 de julio del 2025 en tal lugar. ¿Dónde se encontraba usted ¿Ya viste? en ese Sin momento? enojarte. Micrófono. ¿Dónde se encontraba usted en ese momento? ¿Logró percatarse concretamente de lo dicho por fulano de tal? ¿Lo recuerda? ¿Podría decirnos específicamente qué fue lo que dijo? Etc, etc, etc. Y ahí ya jugué, de hecho, con preguntas abiertas, preguntas cerradas. ¿Lo recuerda? Es una pregunta cerrada. Busca un sí o un no. Lo que tenemos que evitar son preguntas sugestivas. Eso sí hay que evitarlo, sí o sí. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Aquella que lleva una respuesta implícita. Son preguntas que guían al testigo. Tú no puedes guiar al testigo. Ojo, preparar a un testigo no es decirle qué va a contestar. Preparar al testigo es ponerlo en contexto de las preguntas que se le van a hacer y ponerlo en contexto de lo que se va a desarrollar dentro de la audiencia. Prepararlo para esa actuación procesal, no prepararlo para sus respuestas. ¿Por qué? De repente pasa que le crean su esquema, que a lo mejor el esquema narrativo que le crearon a sus respuestas va enfocado a una veracidad. O sea, sí es cierto, nada más que como lo desarrolla el testigo no me gusta, porque lo desarrolla muy coloquial, muy burdo. Y eso pasa, ¿sí? Eso pasa porque el abogado cree que el desarrollo de un litigio es muy formal, muy solemne. No, el lenguaje de un litigio es un lenguaje meramente cotidiano con uso de tecnicismos. No es un lenguaje burdo, eso sí, no es un lenguaje vulgar por parte del abogado. El abogado es el que tiene que tener un lenguaje o debe de tener un lenguaje técnico, profesional. Los testigos no.
Los testigos no son profesionales del derecho. Ellos no van a aterrizar un testimonio como lo aterrizarían ustedes como abogados. Él tiene que aterrizarlo a su estilo. De repente tú te percatas, esa no es la forma de hablar de ese testigo. Y entonces le haces un contraexamen y en el contraexamen, como no está preparado para las respuestas, ¿cómo va a contestar? Completamente distinto al estilo que utilizó al desarrollar las primeras preguntas. Y no fuiste sugestivo. Y no mentiste. Y no hay falsedad de testimonio. Pero influiste en algo muy importante con relación al testigo. Su estilo de comunicación. Y ese estilo de comunicación simple y sencillamente nos da un sentido de ¿qué? Me está mintiendo. ¿Sí? Los testigos no tienen que hablar con un lenguaje formal, no tienen que hablar con un lenguaje técnico, tienen que hablar como hablan cotidianamente, para que se crean. Los testigos son terceros para que te presento a esta persona para que me creas. Juez, te presento a este individuo para que me creas. Y es en el desarrollo de la prueba testimonial, me está contestando muy propio, muy formal, ni es el desarrollo, en el desarrollo del examen directo, me está contestando muy propio, muy formal, muy técnico, y en el contraexamen le cambia todo su estilo. E inclusive hasta se le ve más fluido al hablar con su estilo natural. Y a lo mejor yo le puedo plantear preguntas que no tengan mucha relación con la situación. Nada más con el hecho de poder identificar la diferencia de estilos narrativos de un examen a un contraexamen. Y eso es válido, porque el testigo se evalúa todo, no solo lo que dice, cómo lo dice. Sí, también se evalúa. Sí, porque no estás evaluando lo que dice, estás evaluando la calidad general del individuo como testigo. Sí. Una pregunta sugestiva es aquella, nuevamente, que trae consigo la respuesta. ¿Verdad que esto ocurrió tal lugar, ta, ta, ta? Eso es una pregunta sugestiva, ¿sí? Y entonces eso da lugar a que podamos objetarlas. Se objetan como de repente vienen las objeciones en la ley, el orden, en todo ese aspecto. Les voy a dejar videos de desahogo de pruebas testimoniales en su carpeta para que los puedan ver, de diferentes materias, ¿sí? Pero se objeta como lo ven de repente en series. Objeciones frecuentes, ¿sí? Impertinente. ¿A qué nos referimos con que una pregunta sea impertinente? ¿Cuándo algo se denomina impertinente? ¿Cuando está fuera de qué? Contexto. ¿El lugar? Cuando está fuera del lugar. Cuando esa pregunta, ¿qué cabida tiene aquí? Por ejemplo, Gilberto, ¿qué comió hoy? Sí, aquí, Gilberto. Ya ni vi. ¿Ella se oye? Ya. ¿Qué comí? Arroz y Sí. pollo el día de hoy. ¿Pero es una pregunta impertinente o no? Es Aquí en este contexto. impertinente, no tiene relación con la litis. ¿Cómo para qué estoy preguntando? No, aquí ni siquiera con litis, con el contexto de nuestra sesión. Okay. No tiene sentido, no tiene lugar. ¿Por Sí, qué me preguntas qué comí? Es impertinente. así es. Sí. Gilberto, ¿verdad que comió el día de hoy arroz con pollo? Sí. Pero esa pregunta es sugestiva. Sí. Porque no estoy buscando directamente su respuesta, estoy buscando una confirmación a lo que yo estoy asumiendo como respuesta. Sí. Esa pregunta es sugestiva. Sí. Gilberto, ¿verdad que comió el día de hoy arroz con pollo y le gustó? Esa Sí, pregunta claro. es compuesta. Esa pregunta es compuesta, tampoco entra. ¿Por qué pregunta es compuesta? Porque busca acreditar dos circunstancias. Entonces, pregúntame primero una cosa y después pregúntame otra. Se tienes que limitar a los hechos
y a la cuestión cronológica y solamente al hecho en función. Ya después pasas a los otros hechos, pero no los conectes porque generas una pregunta compuesta. ¿Sí? Preguntas capciosas, por ejemplo, tampoco se pueden aterrizar. Preguntas ofensivas. Y esas son las objeciones, ¿eh? Objeción, la pregunta es impertinente. De repente la autoridad te pregunta ¿por qué? Y tú ya das la razón. Objeción, la pregunta es sugestiva. Objeción, la pregunta es compuesta. Objeción, la pregunta es capciosa. Objeción, la pregunta es ofensiva. Objeción, la pregunta es argumentativa. Objeción, la pregunta es especulativa. Es más, vamos a meter especulativa junto con la compuesta y junto con la sugestiva. ¿Verdad que comió arroz con pollo el día de hoy y le gustó, no? Sí. Ya con ese no adicional que le metí, ya la volví especulativa. Porque estoy todavía haciendo una reconfirmación de lo que estoy buscando yo confirmar. Ya ni siquiera estoy buscando una confirmación directa, estoy buscando una reconfirmación. Y esa pregunta no es correcta. ¿Sí? Asume hechos no probados, es repetitiva, por ejemplo. Ya te mencioné 4 veces que comiste arroz con pollo, por ejemplo, o no, te pregunté si comiste arroz con pollo. La pregunta es repetitiva, ¿podemos continuar al punto? Justamente hace 3 semanas desarrollé esta objeción en un juicio oral en materia civil. No sé si era su primer litigio o de sus primeros litigios, pero como 6, 7 preguntas enfocadas a si se celebró el contrato. ¿Y saben qué fue lo peor? En la contestación de demanda manifestamos que sí se celebró el contrato. Me multaron, de hecho. Porque dije, juez, a ver, primero objeté y todo, ya, al lugar y todo, pero siguió haciendo sus preguntas hasta que justamente me harté y dije, juez, ¿puedo tener el uso de la palabra? Dígame. Y yo, digo, mire, vamos a hacer algo rápido, le podemos, no sé, una pausa o algo para que le entreguen otra vez, le dejen ver el expediente, le dejen ver mi contestación de demanda y pueda formular nuevamente sus preguntas para el testigo. Digo, no, ni siquiera fue testimonial, fue confesional, perdón, para mi parte, para que pueda formular las preguntas para mi parte, ¿sí? Porque creo que no leyó la contestación de demanda y realmente estamos perdiendo mucho tiempo y yo tengo cosas que hacer esta tarde. Y yo creo que usted también tiene cosas que hacer. Y me multaron, me multaron por esa situación, pero no pasa nada, ¿sí? Pero evidentemente, pues ya exhibí a este abogado y el abogado se puso medio nervioso y ya después ni desarrolló nada en la prueba confesional. ¿Sí? A veces las objeciones ni siquiera sirven para objetar directamente a pregunta. ¿Qué me importaba si se iba con esas preguntas? Al contrario, inclusive si seguía con esas preguntas, iba a llegar un momento en el que la misma autoridad le decía, bueno, ya no. Que fue muy indulgente la autoridad también en esa situación. ¿Sí? Pero ojo, ¿sí? Podemos hacer esas circunstancias. Preguntas de opinión, tampoco. ¿Sí? Objeción, te está manifestando la opinión. Por ejemplo, usted, ¿sí? ¿Qué opina en un despido injustificado de repente? ¿Usted qué opina de la forma en la cual, porque me dedico principalmente a defensa patronal, de la forma en la cual, así le preguntaron, ¿usted qué opina de la forma en la cual le justificó su despido a fulano de tal a fulano de tal? ¿Sí? Y creo que añadió, no me acuerdo exactamente, fue hace ya tiempo, pero añadió otra cosa, porque fue opinión y compuesta, y ni siquiera compuesta, fue opinión compuesta, especulativa y sugestiva, porque aparte dijo, ¿usted qué opinión tiene con respecto a la justificación que le dio el tribunal y cómo se sentiría con eso? Se sentiría mal, ¿no? Así le desarrolló la pregunta. Y yo, como que algo no cuadra en su pregunta, como que no sé qué tanto objetar de esta pregunta. ¿Sí?
pues tenemos que evaluar esas circunstancias. Les voy a dejar varios ejemplos de desarrollo testimoniales en diversos contextos y justamente ejemplos de todas estas objeciones particulares, ¿sí? Y ejemplos de estas preguntas, de cada pregunta, pero hay muchas, ¿eh? Violatorias a las reglas del examen directo, circunstancias sin fundamento. Ojo, sí se pueden llegar a dar opiniones, pero tienen que ser opiniones con fundamento. O sea, en donde la opinión sí se pueda aterrizar, pero la opinión se puede aterrizar generalmente con quiénes, no con los testigos. ¿Con quiénes la opinión sí es algo muy importante? Con los peritos. ¿Por qué? ¿Por qué con los peritos sí es importante la opinión? ¿Por qué creen ustedes que el perito sí es importante? Porque es la opinión de un experto que tiene los conocimientos profesionales para darle un mayor veracidad de las personas que no contamos con esos conocimientos periciales, y aún hasta el juez no tiene muchas veces esos conocimientos especiales en alguna materia. Por Y el ejemplo, perito desarrollo tiene- dígame, perdóneme. y el perito tiene la especialidad, el conocimiento, la preparación y la forma de acreditar que los tiene. Por eso debemos de interrogarlo en todo aquello que nosotros desconocemos de esa prueba, de esa pericial. Por ejemplo, a un perito en materia laboral, en cuestión de riesgo, de enfermedad de trabajo, justamente me estaba aterrizando era una enfermedad respiratoria. El trabajador fumaba, ¿sí? El trabajador fumaba, pero también en su trabajo manejaba solventes muy peligrosos y sus esquemas de protección eran un cubrebocas de los azules, esos que no te cubren nada, prácticamente en atención a solventes y demás. Al perito le manifesté, como es perito único ya, yo voy acompañado de un auxiliar, llevaba un auxiliar que era un médico neumólogo, pero el perito médico, yo le dije, ¿qué opinión profesional tiene con relación al consumo de tabaco habitual que desarrolla mi cliente en su expediente clínico? Le doy la información, de igual forma tiene el expediente a su alcance, pero la información corresponde a 2 cigarros diarios durante 20 años. ¿Su opinión profesional determinaría que es un factor importante para el desarrollo de la enfermedad respiratoria? A lo cual manifestó que sí. A lo cual manifestó que sí, evidentemente. A lo cual yo señalé, no conoce, porque justamente me auxilio de mi profesional técnico en materia laboral. Como les digo, hay un perito único y tú tienes que ir con un auxiliar técnico. Bueno, puedes ir, puedes no ir. Entonces fui con un médico neumólogo. Digo, ¿conoce la fórmula con relación al riesgo potencial de desarrollar una enfermedad cancerígena en atención a sustancias? ¿Sí? Una enfermedad cancerígena en vías respiratorias con relación a sustancias. ¿Conoce la fórmula matemática establecida por neumología? No la desconozco. Bueno, aquí en compañía de mi auxiliar técnico, que es especialista en materia de neumología, trabaja en el Hospital Médica Sur, y además trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿sí? Está como médico de base en cuestión del departamento principal de neumología y de justamente oncología en enfermedades respiratorias. Y entonces le exhibí justamente dentro de la demanda y viene el dictamen médico en atención a prevención de riesgos, justamente donde viene esa fórmula, ¿sí? En donde en la fórmula se contraponen el riesgo de un cigarro, bueno, de 2 cigarros al día durante los 20 años y el riesgo del manejo y el uso de sustancias, bueno, mejor dicho, de la exposición a este tipo de sustancias durante 15 años, que era lo que llevaba trabajando, durante jornadas particulares de